y también explicarles que tengo que estar de vuelta en el Comité de Inteligencia a las 11:15 de la mañana, porque como usted bien ha dicho, se están viviendo días de exacerbada, brutal violencia y saqueos en todo el país. El día de ayer hemos tenido un cuadro realmente dramático. Hubo en total, de los daños que están registrados en el día de ayer, saqueos a distintos lugares, 43 saqueos, 108 funcionarios de Carabineros heridos, absolutamente saqueado y destruido un hotel, el Hotel Costa Real de La Serena. Habían pasajeros que tuvieron que ser rescatados por bomberos. Se quemó la Seremi de Educación de La Serena, el Teatro Municipal y distintos bancos en Iquique, el Mall Portal Peloto en Quilpué, supermercados en la Gran Avenida, donde vive gente muy humilde que queda sin tener posibilidad de acceder a ellos, un cantón de reclutamiento, un ataque a una unidad militar, un cantón de reclutamiento. ¿Dónde? En Antofagasta. Luego se atacó un medio de comunicación, el diario El Líder, en San Antonio, farmacias, estaciones Petrobras, estamos hablando de estaciones de combustibles que son fundamentales, estación nuevamente el Metro República y distintos supermercados, y nuevamente la gobernación de Talagante. La estación de combustible cerca del Metro Neptuno. No conozco la dirección exacta, pero sí la ubicación. Pero yo vengo un tema distinto con ustedes porque quiero hablarlo con mucha franqueza. El informe de Amnistía Internacional respecto a las Fuerzas Armadas constituye una calumnia. Una calumnia. Y lo voy a decir como ministro de Defensa de Chile. Y es una calumnia porque este informe brutal en contra de las Fuerzas Armadas y absoluta y completamente falsas. Sostiene que las Fuerzas Armadas están cometiendo ataques generalizados con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta. La intención es una actuación dolosa, con el propósito, el objetivo, o sea, que las Fuerzas Armadas de Chile, que están llamadas para defender a la patria y que lo han hecho desde el retorno de la democracia en forma permanente y constante, se le impute por una ONG privada, no un organismo público, sin que jamás se hubiese acercado al Ministerio de Defensa, no hubiese pedido una información, y le impute a las Fuerzas Armadas chilenas un acto de esa brutalidad. No recuerdo un ataque más fuerte, una imputación, una aseveración más fuerte en contra de las Fuerzas Armadas de Chile. Y hay un derecho básico en la Constitución Política del Estado, básico, un derecho humano que está establecido en el artículo 19, número 4, que dice el respeto y la protección a la honra de las personas. Las Fuerzas Armadas, con mi pleno y total conocimiento, cuando se supo de este hecho, ejercieron un derecho legítimo frente a una entidad privada. No estamos hablando de la reacción de las Fuerzas Armadas frente a un poder del Estado, frente a la declaración de una institución pública, frente a una entidad privada que hace una afirmación calumniosa porque le imputa un delito. Lo que se ha dicho es que las Fuerzas Armadas de Chile salieron a matar chilenos. Y yo quiero que ustedes me entreguen una sola prueba, un solo dato en que las Fuerzas Armadas de Chile han salido a matar chilenos. Un dato. Y eso es inaceptable. El gobierno no lo va a aceptar y el ministro de Defensa no lo va a aceptar. Y las Fuerzas Armadas, sin hacer ninguna deliberación, porque no emiten ningún juicio político, no hacen un juicio de valor de nadie, simplemente sostienen rechazar categóricamente las informaciones del informe que señala que habría existido una política de ataque generalizado contra manifestantes, ya que no existió ni existe ninguna política de las Fuerzas Armadas para dirigir ataques generalizados sistemáticos contra la población civil. Por ello, la extensa denuncia de este organismo privado, Amnistía Internacional, no contiene ninguna prueba
directa ni indirecta de una orden o acuerdo que ni siquiera una insinuación de las Fuerzas Armadas en este sentido. Yo quiero recordar que las Fuerzas Armadas durante 9 días estuvieron en el estado de emergencia y yo rendí cuenta detallada del proceder que existió aquí. En esos 9 días hubo un promedio de 10.000 hombres, de los cuales 1.000 eran mujeres que salían todos los días. Se hizo con un protocolo de uso de la fuerza que se cumplió rigurosamente. Las Fuerzas Armadas actuaron con prudencia, actuaron con responsabilidad y dentro estricto marco de la ley. Más aún, los jefes de las zonas de emergencia de las Fuerzas Armadas de Chile, estoy hablando del Ejército, estoy hablando de la Armada y estoy hablando de la Fuerza Aérea, cada uno de ellos bajó su propia regla de uso de las fuerzas, que se basa, no bajo su propia, redactó y bajó a las unidades las reglas de uso de la fuerza que corresponden a la zona donde estaban ellos actuando. Me explico para que no haya confusión. Hay una regla de uso de la fuerza generalizada. Cuando se declara el estado de excepción constitucional de emergencia, se designa por el presidente de la República un jefe militar a cargo de la zona que está declarada estado de emergencia. Ese jefe general o almirante toma las reglas de uso de la fuerza que son de aplicación general y las baja a todas sus unidades. Pero no solo eso, sino que además el comandante en jefe del Ejército, a los pocos días de declararse el estado de emergencia, envía una circular comando el 23 de octubre a todas las unidades militares, en donde les dice: solo se entiende como justificado en el marco de la aplicación rigurosa del principio de legítima defensa, la proporcionalidad y las reglas de uso de la fuerza que fueron aprobadas el año 2012 por el Ministerio de Defensa y que se mantienen vigentes en el Plan de Gestión de Riesgos y Desastres del Ministerio de Defensa del año 2019. Estas deben ser reiteradas antes del inicio de cada operación. Antes del inicio de cada operación. Y la apertura del uso de la fuerza debe ser ordenada por el comandante respectivo y excepcionalmente resuelta en forma individual. Pero no solo eso, sino que la norma de uso de la fuerza que se aplicó señala expresamente lo siguiente. Estoy leyendo las normas de uso de fuerza que están vigentes desde antes. Dice: el uso de la Fuerza Armada es habitualmente una medida de último recurso en respuesta a un acto hostil o a la intención de cometer un acto hostil. Si existe amenaza de una posible confrontación dirigida contra el personal militar, el objetivo de las fuerzas debe ser disuadir. El objetivo de las fuerzas debe ser disuadir. Con esta finalidad se debe recurrir a la respuesta gradual. Se debe recurrir a la respuesta gradual mediante la demostración de la determinación del uso de la fuerza según se detalla a continuación. El objetivo de esta actitud es actuar como elemento de advertencia y disuasión para evitar la escalada de la violencia. Y luego viene toda una descripción de la conducta. En estos 9 días las Fuerzas Armadas tuvieron que lamentar haber participado integrantes de ellas solo me refiero a los días de estado de emergencia, solo esos días tuvieron que lamentar, cosa que nos duele mucho, 4 personas que fallecieron en hechos en que participaban miembros de las Fuerzas Armadas. Una de ellas no ha sido nunca formalizado ningún militar. En los otros 3, un cuasi delito de accidente del tránsito que está siendo investigado por la justicia. En los otros 2 hay investigaciones que se llevan adelante cuya defensa la lleva la Defensoría Penal Pública. Y solo hay 2 casos en que aparecen, 2 casos en que hay formalizados miembros de las Fuerzas Armadas por lesiones. No tenemos ninguna acusación de tortura, ninguna acusación de violencia que nosotros tengamos conocimiento, y la que hay, si hubiere,
tendrá que ser investigada acuciosa y minuciosamente por los tribunales a los cuales les damos toda colaboración. Pero voy a ser claro y categórico. Las Fuerzas Armadas actuaron con apego a la ley, en forma responsable, luego de tener brutales provocaciones, porque fueron tremendamente provocadas cuando salieron a la calle. Y tampoco es verdad que las Fuerzas Armadas hubiesen sido llamadas a ir a las manifestaciones masivas. Efectivamente hubo en algunas oportunidades que, producto de que Carabineros era sobrepasado, se le pidió que concurriera a lugares habitados, digamos de concentraciones masivas de ciudadanía. Pero las Fuerzas Armadas estuvieron permanentemente en zonas de infraestructura crítica. Los primeros lugares donde se destinaron las Fuerzas Armadas fueron 136 estaciones del metro, 43 instalaciones de infraestructura crítica, instalaciones de distribución de agua, instalaciones de energía eléctrica, planta distribuidora de combustible de gas, estaciones de electroterminal de buses, talleres del metro, instalaciones de DGAC, plantas de distribución de agua, y ahí es donde se concentró fundamentalmente, y si ustedes recordarán, a pesar de los ataques, y lo digo responsablemente como ministro de Defensa, que sufrieron servicios básicos durante esos días, y aquello que se lograron prever a través de las labores de inteligencia, nosotros, gracias a Dios, no tuvimos cortes de energía generalizadas, ni de agua potable, ni de combustible, y a pesar de que las bombas de benzina también eran permanentemente atacadas. Por lo tanto, quiero expresarles que las Fuerzas Armadas no han deliberado, que es un derecho básico, humano, de todo ciudadano, que cuando se le ataca por una entidad privada, sin preguntarle, y les acusa a las Fuerzas Armadas de Chile de salir a la calle a matar chilenos intencional y premeditadamente, tienen todo el derecho, quienes comandan esas instituciones, con pleno, total y conocimiento del ministro de Defensa, sin emitir ningún juicio de deliberación. No hubo ninguna aseveración política, no hubo ninguna crítica a la oposición, no hubo ningún apoyo al gobierno, no hubo ninguna reflexión de carácter político generalizada. Lo único que se hizo fue ejercer un derecho que esas instituciones y todo ser humano en un Estado de Derecho democrático tiene derecho a hacer. Y finalmente quiero señalarles que la situación que está viviendo el país hoy día es extremadamente crítica en materia de seguridad. Extremadamente crítica. Se está llegando a niveles de violencia que no se registraban en Chile desde el retorno a la democracia bajo ninguna circunstancia. Asaltos, saqueos, enfrentamientos en la calle entre ciudadanos, policías y carabineros absolutamente sobrepasados y desbordados, y por lo tanto la situación de escalada de violencia, yo la llamo, la menciono, porque es un deber, no es un favor a Chile, que las autoridades políticas sean capaces de concordar medidas de seguridad para proteger a los chilenos. No va a haber ni va a subsistir ningún acuerdo de otra naturaleza si no hay respeto al orden público y mínima garantía de que no se produzcan saqueos, ataques, como se están produciendo permanentemente con una destrucción gigantesca. Y también les pido, por favor, pensar en los derechos humanos de todos esos cientos de chilenos que son saqueados, sus bienes destruidos, que son agredidos y que nadie los defiende. Y también pensar en los derechos humanos de los cientos de miles de carabineros que son agredidos, heridos y atacados. Y por supuesto, cuando se han producido acciones al margen de la ley en contra de particulares, corresponde investigarlas y sancionar a quien corresponda. Pero yo les quiero decir una cosa. Los carabineros en Chile no salen, sino a otro objetivo, que es tratar de restablecer el orden público en una situación que ha sido excepcionalísima, que ha sido distinta, que ha sobrepasado todos los temas. Y ya está claro que si hay situaciones, casos graves en que se ha excedido el uso de la fuerza, en una situación absolutamente impredecible, se tendrá que investigar, pero no establezcamos como estigmatización permanente hacia una institución que es la que está velando por el orden público en este momento, que están actuando ellos premeditadamente, desembosadamente, para querer vulnerar los derechos de nuestros compatriotas, porque no me parece justo ni correcto
con la inmensa mayoría de quienes hoy día, en estado ya de extremo agotamiento, siguen actuando en resguardo de la población. Señor presidente.